Hola, bienvenidos a este rinconcito de El Lector para Todos. Hoy os traigo un relato. Bueno, vamos a dejar que lo presente él mejor. ¿De acuerdo? Están ahí ustedes. Me dicen que presente esta lectura. Es horrible para mí tener que reconocer que en este caso, aunque fue extremadamente interesante, no supe ver que los hechos confluían de otra manera. El doctor Watson, que es quien escribe estas aventuras que a mí me han sucedido, ha querido también reflejar aquellos casos que no pude resolver. No por errores de deducción, desde luego, porque mis elementos y mis actos deductivos son irrefutables. Y como ser humano, también se cometen errores. Este es un caso digno de señalar para eso, para comprobar que los errores son fácilmente olvidables. Yo lo he olvidado. Espero que nunca el doctor Watson susurre a mis oídos la palabra Nursery. Les dejo con la lectura y ustedes mismos decidirán si es digno de sus oídos. No podíamos tener mejor presentación, ¿verdad? Comenzamos la lectura. Es perfectamente natural que yo, al publicar estos breves bocetos, basados en los numerosos casos en que las extraordinarias cualidades de mi compañero me convirtieron a mí en oyente y en ocasiones en actor de algún drama extraño, es perfectamente natural, digo, que yo ponga de relieve con preferencia sus éxitos y no sus fracasos. No lo hago tanto por cuidar de su reputación, porque era precisamente cuando él ya no sabía qué hacer, cuando su energía y su agilidad mental resultaban más admirables. Lo hago más bien porque solía ser lo más frecuente que nadie tuviese éxito allí donde él había fracasado, quedando en tales casos, para siempre, la novela sin un final. Sin embargo, dio varias veces la casualidad de que se descubriese la verdad, aun en aquellos casos en los que él iba equivocado. Tengo tomadas notas de una media docena de casos de este tipo. Y este que les voy a relatar ahora son de los que ofrecen rasgos de mayor interés. Sherlock Holmes era un hombre que rara vez hacía ejercicio físico por el puro placer de hacerlo. Pocos hombres eran capaces de un esfuerzo muscular mayor y resultaba, sin duda alguna, uno de los más hábiles boxeadores de su peso que yo he conocido. Pero el ejercicio corporal sin una finalidad concreta considerábalo como un derroche de energía inútil. Y era raro que él se ajetrease si no existía alguna finalidad de su profesión a la que acudir. Cuando esto ocurría, era hombre incansable e infatigable. Resultaba digno de notar que Sherlock Holmes se conservase muscularmente a punto en tales condiciones. Pero su régimen de comidas era de ordinario de lo más sobrio, y sus costumbres llegaban a una sencillez que podía rozar el borde de la austeridad, salvo que de cuando en cuando recurría a la cocaína. Holmes no tenía vicios, y si echaba mano de esa droga era como protesta contra la monotonía de la vida, cuando escaseaban los asuntos y cuando los periódicos no ofrecían nada de interés. Cierto día, en los comienzos de la primavera, llegó hasta el extremo de holgarse dando conmigo un paseo por el parque, en el que los primeros blandos brotes de verde asomaban en las ramas de los olmos,
y las pegajosas moarras de los castaños comenzaban a romperse y dejar paso a sus hojas quíntuples. Vagabundeábamos juntos por espacio de 2 horas, en silencio la mayor parte del tiempo, como cumple a 2 hombres que se conocen íntimamente. Eran casi las 5 cuando nos hallábamos otra vez en Baker Street. «Con permiso, señor», nos dijo el muchacho al abrir la puerta. «Estuvo aquí un caballero preguntando por usted». Holmes me dirigió una mirada cargada de reproches y me dijo: «Se acabaron los paseos vespertinos, de modo que ese caballero se marchó». «Sí, señor, sí». «¿Le invitaste a entrar?» «Sí, señor, sí, entró». «¿Y cuánto tiempo estuvo esperando?» «Media hora, señor. Estaba muy inquieto y no hizo otra cosa que pasearse y patalear mientras permaneció aquí. Yo le oí porque estaba de guardia del lado de acá de la puerta. Finalmente salió al pasillo y me gritó: «¡Es que no va a venir nunca ese hombre!». Esas fueron sus mismas palabras, señor. «Bastará con que espere usted un poquito más», le dije. «Pues entonces esperaré al aire libre porque me siento medio ahogado aquí dentro. Volveré dentro de poco». Y dicho esto, se levanta y se marcha, sin que nada de lo que yo le decía fuese capaz de retenerlo. Bueno, has obrado lo mejor que podías. Sin embargo, Watson, esto me molesta muchísimo, porque necesitaba perentoriamente un caso, y a juzgar por la impaciencia de este hombre, se diría que el de ahora es importante. «¡Hala! Pues esta pipa que hay encima de la mesa no es de usted. Con seguridad que se la dejó aquí nuestro visitante. Es una bonita pipa de eglantina, con una larga boquilla de esos que los tabaqueros llaman ámbar. Yo me pregunto cuántas boquillas de ámbar auténtico habrá en Londres. Hay quienes toman como demostración de lo que lo es el que haya una mosca dentro de la masa. Pero eso de meter falsas moscas en la masa del falso ámbar es casi una rama del oficio». Bueno, muy turbado estaba el espíritu de ese hombre para olvidarse una pipa de la que evidentemente él tiene y guarda gran aprecio. «Holmes, ¿y cómo sabe usted que le tiene gran aprecio?» «Veamos. Es elemental, Watson. Yo calculo que el precio primitivo de la pipa es de 7 chelines y 6 peniques. Fíjese ahora en que ha sido arreglada 2 veces. La una en la parte de la madera de la boquilla y la otra en la parte del ámbar. Las 2 composturas, hechas con aros de plata, como usted puede ver, le han tenido que costar más que la pipa. Un hombre que prefiere remendar la pipa a comprar una nueva con el mismo dinero, o incluso menos, es que la aprecia mucho». «¿Y nada más?», le pregunté yo a Holmes. Holmes es que daba vueltas con la pipa en la mano y la examinaba con expresión muy pensativa. De pronto levantó la pipa en alto y la golpeó con su dedo índice, largo y delgado, como pudiera hacerlo un profesor que está dando una lección sobre un hueso. Las pipas ofrecen en ocasiones un interés extraordinario. No hay nada, fuera de los relojes y de los cordones de las botas, que tenga mayor individualidad. Sin embargo, las indicaciones que hay en esta no son muy importantes ni muy marcadas. El propietario de la misma es, evidentemente, un hombre musculoso, zurdo, de muy buena dentadura, despreocupado y que no necesita ser económico. Mi amigo largó todos estos datos como al desaire, pero me fijé que me miraba con el rabillo del ojo para ver si yo seguía su razonamiento. «¿De modo, Holmes, que usted considera de buena posición a un hombre que emplea para fumar una pipa de 7 chelines? Este tabaco es la mezcla Grosvenor y cuesta 8 peniques la onza. ¿Cómo es posible comprar tabaco excelente a mitad de precio? Está claro que no necesita economizar. Vale, ¿y los demás puntos de los que usted ha hablado? Este hombre tiene la costumbre de encender la pipa en las lámparas y en los picos de gas. Fíjese que está completamente chamuscada de arriba a abajo por un lado. Claro está que esto no le habría ocurrido de haberla encendido con una cerilla. ¿Cómo va nadie a aplicar una cerilla al costado de su pipa? Es absurdo. Pero no es posible encenderla
de otra manera en una lámpara sin que la cazoleta de la pipa resulte chamuscada. Esto le ocurre a esta pipa por el lado derecho, y de ello deduzco que este hombre es zurdo. Acerque usted su propia pipa a la lámpara y verá con qué naturalidad usted, que es diestro, aplica el lado izquierdo de la llama. Es posible que le ocurra una vez hacer lo contrario, es posible, pero no constantemente, y esta pipa ha sido aplicada siempre de esa misma forma. Además, los dientes del fumador han penetrado en el ámbar. Esto denota que se trata de un hombre musculoso, enérgico y con buena dentadura. Pero si no me equivoco, veo, más que nada, oigo subir por la escalera a nuestro invitado. De manera que vamos a tener algo más interesante que su pipa como tema de estudio. Pues sí, un instante después se abrió la puerta y entró un hombre alto y joven. Vestía traje correcto, poco llamativo, de color gris oscuro, y llevaba en la mano un sombrero pardo de fieltro blando y de casco bajo. Yo le había calculado unos 30 años, aunque en realidad tenía alguno más. Ustedes perdonen, me olvidé de llamar. Sí, porque debía haber llamado. Sí, la verdad es que estoy un poco trastornado y pueden ustedes atribuirlo a eso. Se pasó la mano por la frente como quien está medio aturdido y acto continuo se dejó caer en la silla. Bueno, más bien dejarse caer que sentarse. Veo que lleva usted 1 o 2 noches sin dormir, le dijo Holmes con su simpática familiaridad. El no dormir agota los nervios, más que el trabajo, y aún más que el placer. ¿En qué puedo servirle? Quería que me diese consejo. No sé qué hacer y parece como si mi vida se me hubiese hecho pedazos. ¿Desea usted emplearme como detective consultor? No es solo eso, señor Holmes. Necesito su opinión de hombre de buen criterio, de hombre de mundo. Necesito saber qué pasos tengo que dar inmediatamente, y quiera Dios que usted pueda decírmelo. Se expresaba en estallidos cortos, secos y nerviosos, y me pareció que incluso al hablar le resultaba doloroso. Lo hacía únicamente porque su voluntad se sobreponía a su tendencia. ¿Se trata de un asunto muy delicado? A uno le molesta tener que hablar a gentes extrañas de sus propios problemas domésticos. Es angustioso el discutir la conducta de mi propia mujer con 2 hombres a los que no conocía hasta ahora. Es horrible tener que hacer semejante cosa, pero yo he llegado al límite extremo de mis fuerzas y necesito consejo. Mi querido señor Grant Munro, nuestro visitante se puso en pie de un salto, muy azorado y exclamando: ¿Cómo? ¿Pero usted sabe cómo me llamo? Me permito apuntarle la idea de que cuando usted desee conservar su anonimato, deje de escribir su nombre en el forro de su sombrero. O si lo escribe, vuelva la parte exterior del casco hacia la persona con quien usted está hablando. Yo iba a decirle que mi amigo y yo hemos escuchado en esta habitación muchas confidencias extraordinarias y que hemos tenido la buena suerte de llevar la paz a muchas almas conturbadas. Como quizá el tiempo pueda ser un factor importante, le ruego que me exponga sin más dilación todos los hechos referentes a este asunto. Nuestro visitante volvió a pasarse la mano por la frente como si aquello le resultase muy cuesta arriba. Yo estaba viendo, por todos sus gestos y su expresión, que teníamos delante a un hombre reservado y circunspecto, de carácter algo orgulloso, más propenso a ocultar sus heridas que a mostrarlas. Pero de pronto, con fiero ademán de su mano cerrada, con el que pareció arrojar a los vientos su reserva, empezó a decir: el hecho es, señor Holmes, que yo soy un hombre casado y que llevo 3 años de matrimonio. Durante ese tiempo, mi esposa y yo nos hemos querido el uno al otro con tanta ternura y hemos vivido tan felices como la pareja más feliz que haya existido. No hemos tenido diferencia alguna, ni una sola, de pensamiento, palabra o hecho. Y de pronto, desde el lunes pasado, ha surgido entre nosotros una barrera
y me encuentro con que en su vida y en sus pensamientos existe algo tan escondido para mí como si se tratase de una mujer que pasa a mi lado por la calle y no la conozco. Somos dos extraños y yo quiero saber la causa. Antes de seguir adelante, señor Holmes, quiero dejarle convencido de una cosa. Effie me ama. Que no haya ningún error acerca de este punto. Ella me ama con todo su corazón y con toda su alma. Hoy más que nunca. Lo sé, lo palpo. Sobre esto no quiero discutir. El hombre puede fácilmente ver si su mujer le ama. Pero se interpone entre nosotros un secreto. Es un secreto que ya no nos hará que no seamos los mismos de aquí en adelante, a menos que lo aclaremos. Por eso pido su ayuda. Señor Munro, tenga la amabilidad de exponerme los hechos. Voy a decirle lo que yo sé de la vida anterior de Effie. Era viuda cuando yo la conocí, aunque muy joven, pues solo tenía 25 años. Y su apellido de entonces era señora Hebron. Marchó a Norteamérica siendo joven y residió en la ciudad de Atlanta, donde contrajo matrimonio con este Hebron, que era abogado y con buena clientela. Tenían una hija única, pero se declaró en la población una grave epidemia de fiebre amarilla y murieron ambos, el esposo y la hija. Esto hizo que ella se sintiese a disgusto de seguir viviendo allí en América. Regresó a Middlesex, donde vivió con una tía soltera en Pioneer. No estará de más que diga que su madre le dejó en una posición bastante buena y que disponía de un capital de unas 4.500 libras aproximadamente, también invertidas por él, que le producía una renta media del 7%. Cuando yo conocía a mi mujer, ella llevaba solo 6 meses en Pioneer. Nos enamoramos perdidamente el uno del otro y nos casamos pocas semanas más tarde. Yo soy comerciante de lúpulo y como tengo un ingreso de 700 a 800 libras al año, nuestra situación era próspera y así alquilamos en Norbury un lindo chalet por 80 libras anuales. Teniendo en cuenta lo cerca que vivíamos de la capital, nuestro pequeño pueblo nos resultaba muy campero. Poco antes de nuestra casa hay un mesón y 2 casas más. Al otro lado del campo, que tenemos delante de nosotros, hay una casita aislada. Fuera de estas no se encuentran más casas hasta llegar a la mitad del camino de la estación. La índole de mi negocio me llevaba a la capital en determinadas estaciones, pero el trabajo aflojaba durante el verano y entonces mi esposa y yo vivíamos en nuestra casa todo lo felices que se puede desear. Le aseguro a usted que jamás hubo entre nosotros una sombra hasta que empezó este condenado asunto de ahora. Antes de pasar adelante tengo que decirle una cosa. Cuando nos casamos mi mujer me hizo entrega de todos sus bienes. Bastante a disgusto mío, porque yo comprendía que si mis negocios me fueran mal, la situación resultaría bastante molesta. Sin embargo, ella insistió, se empeñó, y así se hizo. Pues bien, haréis 6 semanas aproximadamente, ella vino a decirme: Jack, cuando te hiciste cargo de mi dinero, me dijiste que siempre que yo necesitase una cantidad, pues que te lo pidiera. Pues bien, necesito 100 libras. A mí me causó gran sorpresa aquello, porque yo creía que se trataría simplemente de dinero para un vestido o algo así por el estilo. Le pregunté: ¿para qué diablos quieres tú 100 libras? Mira, me dijo ella así en tono juguetón, me dijiste que tú eras únicamente mi banquero, y ya sabes que los banqueros no hacen preguntas. Vale, naturalmente, tendrás tu dinero porque es tuyo, por supuesto que sí. ¿Y no quieres decirme para qué lo necesitas? Algún día, Jack, quizá algún día te lo diga, pero no por el momento. Tuve pues que conformarme con eso, aunque era la primera vez que surgía entre nosotros un secreto. Le di un cheque y ya no volví a pensar más en ese asunto. Quizá nada tenga que ver con esto que vino después, pero me pareció justo que debo contárselo, señor Holmes. Pues bien,
Hace un momento les he dicho que no lejos de nuestro chalet hay una casita aislada. Nos separa nada más que un campo, pero si se quiere ir hasta allí es preciso tomar por la carretera y meterse luego por un sendero. Al final del sendero hay un lindo bosquecillo de pinos albares y a mí me gustaba mucho ir paseando por allí, por ese lugar, porque los árboles para mí son siempre una cosa muy simpática. La casita aquella llevaba sin habitar los últimos 8 meses y era una lástima, porque se trata de un lindo edificio de 2 pisos, con un pórtico al estilo antiguo rodeado de madreselvas. Lo contemplé muchas veces pensando que era una linda casita para hacer de ella un hogar. Pues bien, el lunes pasado iba yo al atardecer paseándome por ese camino cuando me crucé con un carro de transporte vacío. Volvía a la carretera por ese sendero y vi junto al pórtico un montón de alfombras y de enseres amontonados. Era evidente que la casita se había alquilado por fin. Pasé por delante de ella y me detuve a examinarla, como pudiera hacerlo cualquier desocupado. Me preguntaba qué clase de gente sería la que venía a vivir cerca de nosotros. Estando mirando, advertí que desde una de las ventanas del piso superior me estaba acechando una cara. Yo no sé, señor Holmes, qué tenía aquella cara, pero el hecho es que sentí un escalofrío por toda la espalda. Yo estaba un poco apartado y por eso no pude distinguir bien sus facciones, pero era una cara que tenía algo antinatural, algo que no era humano. Esa fue la impresión que me produjo y avancé rápidamente para poder examinar más de cerca a la persona que me estaba mirando. Pero al hacer eso, la cara desapareció. Desapareció súbitamente, tan súbitamente como si alguien la hubiese apartado a viva fuerza de la ventana y la metiera en la oscuridad de la habitación. Permanecí durante 5 minutos meditando sobre lo ocurrido y esforzándome por analizar mis impresiones. No habría podido decir si la cara era de hombre o de mujer. Lo que se me había quedado impreso con más fuerza era su color. Un color amarillo lívido, apagado, con algo como rígido y yerto, dolorosamente antinatural. Me produjo tal turbación que resolví enterarme algo más acerca de los nuevos inquilinos de aquella casa. Me acerqué y llamé a la puerta, siendo abierta en el acto por una mujer alta y trasijada, de rostro duro y antipático. «¿Qué desea usted?», me preguntó así con aceño norteño. «Verá, soy el vecino y vivo allí», dije apuntando a mi casa. «Veo que acaban de trasladarse aquí y pensé que si puedo yo ayudarles en algo, cuando lo necesitemos le pediremos ayuda». Y cerró la puerta. Quedé muy molesto por esa respuesta, una respuesta descortés, así que volví la espalda y me encaminé a mi casa. Durante toda la velada, y a pesar de que yo me esforzaba por pensar en otras cosas, mi imaginación volvía siempre a aquella visión de la mujer. Decidí no hablar nada a mi esposa de aquella aparición, porque es de temperamento muy nervioso y excitado, y yo no quería que participase de la molesta impresión que a mí me había producido. Sin embargo, le comuniqué antes de dormirse que la casita ya se había alquilado por fin, a lo que ella no contestó. Yo soy, por lo general, hombre de sueño muy pesado. En la familia siempre bromean diciéndome que no había nada capaz de despertarme durante la noche. Pero lo cierto es que precisamente aquella noche, ya fuese por la ligera excitación que me había producido mi pequeña aventura o por otra causa, lo cierto es, digo, que mi sueño fue más ligero que de costumbre. Y entre mis sueños tuve una confusa sensación de que algo ocurría en mi cuarto. Me fui despertando gradualmente, hasta caer en la cuenta de que mi esposa se había vestido y se estaba echando encima el abrigo y se ponía el sombrero. Abrí los labios para murmurar algunas palabras, adormilado de sorpresa y de reconvención por una cosa tan a destiempo, cuando de pronto mis ojos entreabiertos cayeron sobre su cara, que estaba iluminada por la luz de la vela. El asombro me dejó mudo.
Tenía ella una expresión como jamás la había visto antes. Una expresión de la que yo la hubiera creído incapaz. Estaba mortalmente pálida y respiraba agitadamente mientras se abrochaba el abrigo y dirigía miradas furtivas hacia la cama para ver y comprobar si yo había despertado. Luego, creyéndome todavía dormido, se deslizó con mucho tiento fuera de la habitación y a los pocos momentos llegó a mis oídos un agudo rechinar de la puerta delantera. Me senté en la cama y di con mis nudillos en la barandilla de la misma para cerciorarme de que estaba verdaderamente despierto. Luego saqué mi reloj de debajo de la almohada. Eran las 3 de la madrugada. ¿Qué diablos podría estar haciendo mi esposa en la carretera a las 3 de la madrugada? Llevaba sentado ya 20 minutos dándole vueltas a mi cerebro, procurando encontrar una posible explicación a aquel asunto. Y cuanto más lo pensaba, más extraordinario y más inexplicable me parecía. Todavía estaba tratando de solucionar el enigma cuando oí que la puerta volvía a cerrarse con mucho tiento y acto seguido los pasos de mi mujer que subía por las escaleras. La esperé. ¿Dónde diablos has estado, Effie?, le pregunté. Al oírme hablar, dio un violento respingo y lanzó un grito que parecía que una persona se había quedado sin habla. Ese grito y aquel sobresalto me turbaron aún más, porque había en ambos una sensación indescriptible de culpabilidad. Mi esposa se había portado siempre con sinceridad y franqueza, y me dio un escalofrío al verla penetrar furtivamente en su propia habitación y dejar escapar un grito y un respingo cuando escuchó a su marido hablar. ¿Tú despierto, Jack? Yo creí que no había nada capaz de despertarte. ¿Dónde has estado? No me extraña que te sorprendas. Temblaba la voz y temblaban sus dedos al soltar los cierres de su capa. No recuerdo haber hecho otra cosa igual en toda mi vida. Lo que me ocurrió fue que sentí como que me ahogaba y tuve una ansia incontenible de respirar aire puro. Creo firmemente que de no haber salido fuera me habría desmayado. Permanecí en la puerta algunos minutos y una vez que he repuesto, pues volví. Mientras me hacía este relato, no miró ni una sola vez hacia donde yo estaba, y el tono de su voz era completamente distinto al que habitualmente utiliza. No era nada corriente. Vi claro que lo que decía era falso, una excusa. Nada le contesté, pero me volví hacia la pared con el corazón asqueado y el cerebro lleno de 1000 venenosas dudas. ¿Qué era lo que mi mujer me ocultaba? ¿Dónde estuvo durante aquella extraña excursión? Tuve la sensación de que ya no volvería a gozar de paz mientras no lo supiese, y sin embargo me abstuve de hacerle más preguntas después de que ella me había contado una falsedad. En todo el resto de aquella noche no hice sino revolverme y dar saltos en la cama, haciendo hipótesis y más hipótesis, y todas ellas a cual más inverosímil. Tenía necesidad de ir aquel día a la City, pero mis pensamientos estaban demasiado revueltos para poder atender mis negocios. Mi mujer parecía tan trastornada como yo, y las rápidas miradas escrutadoras que a cada momento me dirigía me hicieron comprender que ella se daba cuenta de que yo no creía sus explicaciones, y ella entonces no sabía qué hacer. Apenas si durante el desayuno cambiamos algunas palabras, e inmediatamente después salí yo a dar un paseo a fin de poder meditar, oreado por el aire puro de la mañana, poder pensar en todo lo ocurrido. Llegué en mi paseo hasta el Crystal Palace. Pasé una hora en sus terrenos y regresé luego a Newbury, a la 1 de la tarde. Mi caminata me llevó casualmente por delante de la casita de campo. Y me detuve delante de la casita un instante para ver si conseguía ver por alguna de aquellas ventanas la extraña cara que el día anterior me había estado mirando. Imagínese, señor Holmes, mi sorpresa cuando mientras yo miraba hacia arriba se abrió la puerta
y por ella salió mi esposa. Al verla me quedé mudo de asombro, pero mis emociones no eran nada comparadas con las que exteriorizó su cara. En el primer momento pareció querer echarse hacia atrás y meterse de nuevo en la casa, pero luego, al ver que todo ocultamiento era inútil porque nos habíamos mirado directamente, avanzó palidísima y con una mirada de susto que desmentía la sonrisa de sus labios. «Oh, Jack, acababa de entrar en esta casa para ver si podía ser útil en algo a nuestros nuevos convecinos. ¿Por qué me miras de ese modo, Jack? ¿Verdad que no estás enfadado conmigo? De modo que es aquí donde fuiste la noche pasada. ¿Pero a dónde vas a parar? Tú viniste aquí, estoy seguro de ello. ¿Qué gentes son esas para que tú tengas que visitarla de forma semejante? Yo no había venido aquí hasta ahora. ¿Cómo puedes decirme una cosa que tú sabes que es falsa? Otra vez, Effie. Si hasta la voz se te altera cuando hablas. ¿Tuve yo alguna vez un secreto para ti? Entraré en esa casa y veré lo que hay en el fondo de todo esto. No, Jack, no lo hagas, por el amor de Dios, no. Al ver que yo me acercaba a la puerta, me agarró de la manga y tiró de mí hacia atrás con una energía convulsiva. Jack, te lo suplico, no hagas eso. Te juro que algún día te contaré todo, pero tu entrada en esa casa solo puede acarrear desdichas. Y como intentase librarme de ella, se aferró aún más a mí y llegó en sus súplicas hasta desvariar. Ten en mí la fe que te falta, Jack. Ten fe en mí, por esta vez. No tendrás nunca motivos para arrepentirte. Sabes que yo no soy capaz de tener un secreto contigo que no sea para bien. Están en juego aquí para siempre nuestras vidas. Si vienes a nuestra casa conmigo, nada malo ocurrirá. Si entras a la fuerza en esa casita, todo habrá terminado entre nosotros. Tenían sus palabras tal ansiedad y delataban sus maneras tal desesperación que consiguieron detenerme y me quedé indeciso delante de la puerta. Tendré fe en ti con una condición y solo con una condición, le dije al fin. Todos esos manejos misteriosos deben terminar ahora mismo. Eres libre de guardar tu secreto, pero has de prometerme que no habrá más visitas nocturnas, ni más andanzas a espaldas mías. Estoy dispuesto a olvidar los hechos pasados, a condición de que me prometas que no volverán a repetirse jamás. Estaba segura de que tendría fe en mí. Se hará como tú lo deseas. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí a nuestro hogar. Y así me alejó de la casita, tirando de la manga sin cesar. Mientras íbamos caminando, volví yo la vista hacia atrás y allí estaba aquella cara amarillenta y calavérica, mirándonos desde la ventana del piso alto. ¿Pero qué eslabón podía unir a aquel ser y a mi esposa? ¿O cómo aquella mujer ruda y grosera estaba ligada a Effie? Era aquel un enigma extraño, y yo estaba seguro de que no podría sosegar hasta haberlo aclarado del todo. Permanecí sin salir de casa 2 días, y pareció que mi mujer cumplía lealmente nuestro compromiso. No salió a la calle ni una sola vez, por lo que yo supe. Sin embargo, al tercer día tuve pruebas sobradas de que ni siquiera una solemne promesa bastaba para impedir que aquella influencia secreta la arrastrase, alejándola de su marido y de su deber. Yo vine ese día a la capital, pero regresé en el tren de las 2:40, en vez de hacerlo como de costumbre en el de las 3:36. Al entrar yo en mi casa, acudió la doncella presurosa al vestíbulo con la cara sobresaltada. «¿Dónde está la señora?», le pregunté. «Creo que ha salido a dar un paseo». Se me llenó el alma instantáneamente de recelos. Corrí al piso superior para cerciorarme de que no estaba en la casa. Una vez arriba, miré casualmente por una de las ventanas y vi que la doncella con la que yo acababa de hablar corría campo a través en dirección a la casita. Comprendí con exactitud lo que había ocurrido. Mi esposa había ido allí de nuevo.
dejando en cargo a la criada de que se le avisase si yo regresaba anticipadamente. Eché a correr escaleras abajo, ardiendo en ira, y tiré campo otra vez también, resuelto a terminar de una vez para siempre con aquel asunto. En mi camino vi que mi mujer y la doncella venían a toda prisa por el sendero, pero no me detuve a hablar con ella. Era en la casa donde estaba el secreto que ensombrecía mi vida. Me juré que dejaría de serlo, ocurriese lo que ocurriese. Ni siquiera llamé al llegar a la casa. Hice girar el manillar de la puerta y me abalancé pasillo adelante. Todo era quietud y silencio en la planta baja. Una olla cantaba puesta al fuego en la cocina y un gato enorme negro dormía acurrucado dentro de un canasto. Pero ni rastro había de la mujer que yo había visto en la ocasión anterior. Corrí a la otra habitación y también la encontré vacía. Me precipité entonces escaleras arriba solo para encontrarme con que las dos habitaciones estaban vacías y desiertas. No había nadie en toda la casa. Mobiliario y cuadros eran lo más corriente y vulgares, salvo los de la habitación en cuya ventana yo había visto aquella cara extraña. Esta habitación era cómoda y elegante, y todas mis sospechas se inflamaron hasta convertirse en una hoguera furiosa y violenta cuando descubrí, encima de la repisa de la chimenea, una fotografía a todo tamaño de mi mujer, que había sido hecha a petición mía solo 3 meses antes. Permanecí dentro de la casa todo el tiempo necesario para convencerme de que estaba vacía. Luego la dejé, sintiendo sobre mi corazón un peso como jamás lo había sentido. Al entrar yo en casa, mi mujer salió al vestíbulo, pero me encontraba demasiado dolido y enojado para hablar con ella. La aparté a un lado y me metí derecho en mi despacho. Sin embargo, ella se metió detrás de mí antes de que pudiera cerrar la puerta. Me pesa el haber roto mi promesa, Jack, pero estoy segura de que me lo perdonarás. Me lo perdonarás si lo supieses todo. Cuéntamelo. Cuéntamelo, pues. No puedo, Jack, no puedo. No puede existir confianza alguna entre nosotros dos mientras no me expliques quién vive en esa casita y quién le ha dado tu fotografía. Le contesté de esa manera, me aparté de ella y abandoné mi casa. Esto ocurrió ayer, señor Holmes, y desde entonces no he vuelto a mi casa. No he vuelto a ver a mi esposa y no sé nada más de este extraño suceso. Es la primera sombra que se ha interpuesto entre nosotros y me ha trastornado de tal manera que no sé qué es lo que me conviene hacer. Esta mañana se me ocurrió de pronto que era usted el hombre indicado para aconsejarme. Me he dado prisa en venir y me pongo sin reservas en sus manos. Por encima de todo, le suplico que me diga rápidamente qué es lo que debo hacer, porque esta calamidad ya me resulta insoportable. Holmes y yo habíamos escuchado con el máximo interés tan extraordinario relato. Lo había hecho de una manera nerviosa e inconexa, propia de una persona que se encuentra bajo la influencia de una emoción extremada. Mi compañero permaneció algún tiempo sentado y en silencio, con la barbilla apoyada en la mano, perdido en sus pensamientos. Veamos, ¿podría usted jurar que la cara que vio por la ventana era la de un hombre? No, me sería imposible afirmar tal cosa, porque siempre que la vi fue desde bastante distancia. Sin embargo, la impresión que a usted le produjo fue de desagrado. Es que no parecía el suyo ser un color natural, mostraba más bien una rara rigidez de facciones. Cuando me acerqué, la cara desapareció como de un tirón. ¿Y cuánto tiempo hace que su señora le pidió las 100 libras? Pues aproximadamente unos 2 meses. ¿Ha visto usted en alguna ocasión una fotografía de su primer marido? No, muy poco después de la muerte de este hubo en Atlanta un gran incendio y quedaron destruidos todos los documentos de mi esposa. Ya, pero ella conservaba un certificado de defunción. Usted ha dicho que lo vio con sus propios ojos. ¿No es así? Sí, ella consiguió un certificado después del incendio.
¿Y ha tratado usted con alguna persona que conociera a su esposa en Norteamérica? No. ¿Le ha hablado alguna vez por qué volvió de aquel país? No. ¿Tampoco ha recibido cartas de allí? No que yo sepa. ¿Y le ha hablado alguna vez de volver a Norteamérica? No. Bien, gracias. Desearía poder meditar un poco más sobre el asunto. Si la casita en cuestión se halla deshabitada constantemente, quizá tengamos alguna dificultad. Por otro lado, si sus moradores fueron advertidos por alguien de que usted se iba a presentar allí, y eso es lo que yo me imagino, se marcharon antes de que usted llegase. Entonces, es posible que ya hayan regresado y podríamos aclararlo todo con mucha más facilidad. Permítame, pues, que le aconseje que regrese usted a Norbury y que vuelva a fijarse en las ventanas de la casa. De esa manera, también comprobará si está habitada. No entre en ella a la fuerza. Envíenos un telegrama a mi amigo y a mí. A la hora de recibirlo, estaremos con usted y nos costará muy poco tiempo llegar al fondo del asunto. ¿Y si la casa sigue vacía? En ese caso iremos a visitarlo a usted mañana y charlaremos del asunto. Adiós. Y por encima de todo, no se preocupe hasta que esté seguro de que tiene razón para ello. Me temo, Watson, que este asunto resulte desagradable. ¿Usted qué ha sacado en limpio? Bueno, a mí me sonó cosa fea, en efecto. O mucho me equivoco, en el fondo hay un chantaje. ¿Y quién puede ser el chantajista? Pues verá usted. Debe ser esa persona que vive en la única habitación cómoda de la casita de campo y que tiene la fotografía de la señora encima de las repisas de la chimenea. Le aseguro, Watson, que en eso de la cara cadavérica de la ventana hay algo muy atrayente y que por nada del mundo querría haberme perdido este caso. Entonces tiene usted ya formado una teoría. Sí, una teoría provisional, pero me sorprendería que no resulte correcta. En esa casita está el primer marido de la señora. ¿Y por qué piensa usted semejante cosa? ¿Cómo podemos explicar de otra manera la ansiedad febril de que su segundo marido no entre allí? Los hechos, tal como yo lo veo, son más o menos así. Esta mujer se casó en Norteamérica. Su marido resultó tener ciertas cualidades odiosas, o quizás estemos en lo cierto de que contrajo alguna enfermedad repugnante y resultó ser leproso o idiota. Ella, entonces, huye de su lado, regresa a Inglaterra, cambia de nombre e inicia de nuevo, ella al menos así lo creía, inicia su vida. Llevaba ya casada 3 años y se creía en una situación completamente segura, porque había mostrado a su marido el certificado de función de algún hombre cuyo apellido ella se había apropiado. De pronto, el primer marido, o también cabe suponer alguna mujer falta de escrúpulos que se había unido al inválido, descubre el paradero suyo. Escribieron a la señora Munro y le amenazaron con presentarse y ponerla en la picota. Ella pide entonces 100 libras e intenta comprar su silencio. A pesar de todo, ellos vienen a Inglaterra. Cuando el señor trae casualmente a colación la noticia de que en la casita hay nuevos inquilinos, la señora sabe ya, de una manera u otra, que se trata de sus perseguidores. Entonces espera que su marido esté dormido. Sale de la casa precipitadamente para tratar de convencerlos de que la dejen en paz. No habiendo tenido éxito, vuelve otra vez a la mañana siguiente. Y es entonces cuando su marido tropieza con ella en el momento en que salía de la casita, tal como él nos lo ha explicado. La mujer le promete entonces que no volverá a ir. Pero 2 días más tarde, el anhelo de desembarazarse de aquellos vecinos terribles se impone a ella con demasiada fuerza y hace otra tentativa. Lleva la fotografía, que es probablemente la que le hubieran exigido antes. Cuando se hallan en esa entrevista, llega corriendo la doncella para anunciar que el amo está de regreso.
La esposa entonces, segura de que aquel irá derecho a la casita, hace salir apresuradamente a sus moradores por la puerta trasera, y ellos se esconden probablemente en el bosquecillo de pinos albares que, según nos dijo antes, hay cerca de allí. De ese modo, el marido se encuentra con la casa desierta. Sin embargo, me sorprendería muchísimo que siga estándolo cuando el señor Munro lleve a cabo esta noche su reconocimiento. ¿Qué opina usted de mi teoría? Que toda ella es pura suposición. Por lo menos con ella se explican todos los hechos. Tendremos tiempo de rectificarla cuando lleguen a nuestro conocimiento otros hechos nuevos que no quepan en la misma. Por ahora no podemos hacer otra cosa hasta que recibamos un nuevo mensaje de nuestro amigo de Norbury. No tuvimos que esperar mucho. Nos llegó en el momento que acabábamos de tomar el té y decía así: la casita sigue habitada. He vuelto a ver la cara en la ventana. Saldré a la llegada del tren de las 7 y no daré ningún paso hasta entonces. Nos esperaba en el andén cuando nosotros llegamos y pudimos ver a la luz de las lámparas de la estación que se hallaba muy pálido y temblaba de excitación. Señor Holmes, siguen allí. Cuando venía para aquí vi las luces. Ahora lo pondremos todo en claro de una vez para siempre. ¿Y qué plan tiene usted para eso?, le preguntó Holmes. Voy a entrar a la fuerza y veré con mis propios ojos quién hay dentro de la casa. Quisiera que ustedes dos estuvieran allí en calidad de testigos. Y está usted totalmente resuelto a ello. No obstante, la advertencia de su esposa. ¿Y no es preferible que usted no aclare este misterio? Estoy resuelto. Estoy totalmente resuelto, señor Holmes. Yo creo que hace usted bien. Es preferible la verdad, cualquiera que sea, a una duda indefinida. Lo mejor que podemos hacer es llegarnos allí ahora mismo. Mirando las cosas desde el punto de vista legal, no cabe duda de que cometemos un acto indudablemente incorrecto, pero creo que vale la pena correr el riesgo. La noche era muy oscura y empezaba a caer una fina llovizna. Cuando desembocamos desde la carretera en un estrecho sendero de profundas huellas y con setos a uno y otro lado, la oscuridad se cernía sobre nosotros. Sin embargo, el señor Grant Munro avanzó impaciente y nosotros le seguimos a trompicones lo mejor que pudimos. Aquellas luces son las de mi casa, nos dijo, apuntando hacia un leve resplandor que se veía entre los árboles. Y aquí tenemos la casita en la que yo voy a entrar. Al decir esto, doblamos un recodo del sendero y nos encontramos muy de cerca el edificio en cuestión. Una franja amarilla que cruzaba en sentido vertical el fondo negro nos mostró que la puerta no se hallaba cerrada del todo y que el piso de arriba veíanse unas ventanas brillantemente iluminadas. Al dirigir hacia ella nuestra vista, vimos cruzar por detrás del visillo una sombra negra borrosa. ¡Ahí la tienen ustedes! Ya ven por sus propios ojos que en esa habitación hay alguien. Y ahora síganme, pronto lo sabremos todo. Se acercó a la puerta, pero súbitamente salió de la oscuridad una mujer y quedó dibujada por el foco luminoso de la lámpara. No podía verle la cara en la oscuridad del contraluz, pero sí vi que ella alzaba los brazos en actitud de súplica. «Por amor de Dios, Jack, no entres. Tenía el presentimiento de que vendrías esta noche. Piénsalo mejor, corazón. Vuelve a tener fe en mí. Nunca tendrás que arrepentirte de ello». «Effie, he tenido fe en ti ya demasiado tiempo. Suéltame. Tengo que seguir adelante. Mis amigos y yo vamos a poner en claro el asunto de una vez para siempre». Hizo a un lado a su esposa y nosotros lo seguimos muy de cerca. Cuando abrió de par en par la puerta, corrió a cerrarle el paso a una mujer anciana, pero él la hizo retroceder y un instante después subíamos todas las escaleras arriba. Grant Munro se abalanzó hacia el cuarto iluminado y nosotros entramos pisándole los talones. Era un cuartito acogedor y bien amueblado, con 2 velas ardiendo encima de la mesa y otras 2 encima de la repisa de la chimenea. En un ángulo, inclinada sobre un pupitre, se hallaba una persona, que parecía ser una muchachita. Cuando entramos, ella tenía vuelta la cara hacia el otro lado, pero pudimos ver que vestía un vestido encarnado y tenía puestos unos guantes blancos y largos. Al darse media vuelta para mirarnos, yo dejé escapar un pequeño grito de sorpresa y de horror.
La cara que se nos presentó era del más extraordinario color cadavérico, y sus rasgos carecían en absoluto de expresión. Un instante después quedaba aclarado el misterio. Holmes, acompañando su acción con una risa, pasó sus manos por detrás de la oreja de la niña y arrancó de su cara la corteza de una máscara, presentándosenos delante una niña negrita como el carbón, que mostraba todo el brillo de su dentadura con una expresión divertida al ver el asombro pintado en nuestros rostros. La alegría de la niña hizo que rompiera yo a reír por un efecto de simpatía, pero Grant Munro permaneció inmóvil, asombrado y agarrándose la garganta con la mano. ¡Válgame Dios! ¿Qué puede significar esto? Yo te diré lo que significa, le exclamó su esposa. Me has obligado, contrariando mi propio criterio, a que te lo diga, y ya veremos cómo tú y yo podemos arreglarlo. Mi marido falleció en Atlanta y mi hija sobrevivió. ¿Tu hija? La señora Munro sacó del pecho un gran medallón de plata. Nunca lo has visto abierto. Pero es que yo tenía entendido que no se abría. Apretó un resorte y la parte delantera del medallón giró hacia atrás. En el interior había el retrato de un hombre, de gran belleza y expresión inteligente, pero cuyos rasgos llevaban el sello inconfundible de su raza africana. Este es John Hebron, de Atlanta, y no hubo jamás en el mundo un hombre más noble. Yo rompí con mi raza por casarme con él. Mientras él vivió, yo no lamenté ni un instante ese matrimonio. Nuestra desgracia consistió en que la hija única que tuvimos sacó el parecido a la raza de mi marido, más que a la mía. Es cosa que ocurre con frecuencia en semejantes matrimonios, y la pequeña Lucy salió más morena aún que su padre. Pero morena o rubia es mi hija, es mi hijita querida, y el cariño de su madre, la muchachita, al oír esas palabras, cruzó corriendo el cuarto y se apretujó contra el vestido de la señora Munro. Y ésta agregó: cuando vine de Norteamérica la dejé allí, pero fue únicamente porque andaba delicada de salud y el cambio de clima pudiera haberle perjudicado. La entregué al cuidado de una leal escocesa que había sido en tiempos sirvienta nuestra. Jamás pensé ni por un momento negar que ella fuese hija mía, pero la casualidad te puso a ti en mi camino, Jack, y aprendí a quererte. Me entró miedo de hablarte de acerca de mi hija. Que Dios me perdone. Temía perderte y me faltó valor entonces para confesártelo. Me veía en la necesidad de escoger entre vosotros dos y tuve la flaqueza de alejarme de mi hija. He mantenido oculta su existencia durante 3 años para que tú no lo supieses, pero recibía noticias de su niñera. Sabía que vivía bien. Sin embargo, acabó por apoderarse de mí un abrumador deseo de volver a estar con mi hija. Luché contra ese deseo, pero fue en vano. Aunque sabía el peligro a que me exponía, decidí que viniese mi hija, aunque solo fuese por algunas semanas. Envié un centenar de libras a la niñera y le di instrucciones acerca de la casita, a fin de que pudiera venir como vecina sin que yo apareciese en modo alguno como relacionada con ella. Llevé mis precauciones hasta el punto de darle orden de que no dejase salir de la casa durante el día a la niña y de que la cubriese la carita y las manos de manera que ni aun quienes la veían en la ventana pudiesen chismorrear con la noticia de que había una niña negra en la ciudad. Si no hubiese tomado tantas precauciones, quizá hubiese demostrado con prudencia mayor, pero me volvía medio loca el temor de que tú averiguases la verdad. Fuiste tú quien primero me anunció que la casita estaba ocupada. Yo habría esperado hasta la mañana, pero no pude dormir del nerviosismo y acabé escabulléndome fuera, sabedora de que era muy difícil que tú despertases. Pero me viste marchar y allí empezaron todas las dificultades. Al día siguiente estaba mi secreto a merced tuya, pero tú te abstuviste noblemente de llevar adelante tu ventaja. Sin embargo, 3 días más tarde la niñera y la niña tuvieron el tiempo justo para escapar por la puerta trasera en el momento en que tú te metías en la casa por la puerta delantera. Y esta noche lo has sabido por fin todo. Ahora yo te pregunto, ¿qué va a ser de nosotros, de mi niña, de mí?
2 largos minutos pasaron antes de que Grant Munro rompiera su silencio. Contestó. Lo hizo con una respuesta de la que a mí me agrada hacer memoria. Alzó del suelo a la niña, la besó y luego, siempre con ella en brazos, alargó la otra mano a su esposa y dio media vuelta en dirección a la puerta. Podemos hablar de todo esto con más comodidad en nuestra casa. Effie, yo no soy un hombre muy bueno, pero creo con todo que soy mejor de lo que tú me has juzgado. Holmes y yo bajamos tras ellos hasta salir al sendero, y mi amigo me tiró de la manga en el momento en que cruzamos la puerta, diciéndome: estoy pensando que seremos más útiles en Londres que en Norbury. Ya no volvió a hablar una palabra de aquel caso hasta muy entrada la noche, en el momento en que con la palmatoria encendida en la mano se dirigía ya al dormitorio. Watson, si en alguna ocasión le parece que yo me muestro demasiado confiado en mis propias facultades, o si dedico a un caso un esfuerzo menor del que se merece, tenga usted la amabilidad de cuchichearme al oído la palabra Norbury, y le quedaré infinitamente agradecido. Me han dicho que me quite así las gafas. No lo comprendo. Este que se ha contado es un caso que no me agrada recordar. Espero que ninguno de ustedes me diga nunca al oído eso de Norbury. Adiós.